Shalom a todos, Laila Top, Lekulam. Espero que todos se encuentren muy bien, amigos. Me da gusto saludarlos. Baruch Hashem, después de estos días de fiesta de Pesaj, estas semanas que no estuvimos conectados con las clases. Baruch Hashem, espero que todos han tenido una Pesaj maravillosa y que Boreolam haga grandes milagros como los que hizo por nuestros antepasados en Israel y en el Yam Suf por nosotros. Vamos a iniciar con nuestro estudio del Tanaj del día de hoy, Ezra Hashem, vamos a dedicarlo para Refuah Sheremar, Refuah Nefesh, Refuah Guf, de el niño Bruno Pérez, hijo de Ixe, de Itzhak Gutiérrez, hijo de Ruth, y de Rubí Marcela Cuenca, hija de Ruth, también Ezra Hashem, que acá yo les dé, Refuah Nefesh, Refuah Guf, junto con todos los miembros de Am Israel. Bueno, amigos, entonces vamos a iniciar. Quedamos hace unas semanas atrás en el capítulo 16 de Shoftim, ¿cierto? Terminamos de ver todo lo que tenía que ver con Shimshon. Estuvimos viendo hasta el momento de su fallecimiento y ahora nos vamos a adentrar en el capítulo 17 en adelante. Vamos a hablar de todos el día de hoy para finalizar el libro de Shoftim. Entonces voy a hacer primero una reseña de cada capítulo. Decimos algunos secretos que tienen. La verdad es que no son muy profundos estos capítulos que restan del libro de Shoftim. Y una vez que eh, hagamos el resumen, pues vamos a proseguir así con los demás capítulos para cerrar hoy Shoftim. Bueno, muy bien. Entonces, estamos ubicados en el capítulo 17 de Shoftim. ¿Listo? Finalizamos con todo lo de Shimshon y ahora aquí tenemos un nuevo caso. Ya no vuelven a haber jueces en Israel en realidad, simplemente que estos capítulos que vienen a continuación del 17 al 21 hasta que se acaba el libro, sucedieron en otros momentos de la historia, sucedieron en otros contextos. ¿Listo? Simplemente esto es para que nosotros tengamos presente que hubo hechos que sucedieron en algún momento que no quedaron registrados entonces, los registraron a posteriori y que también al igual que la Torah, el Tanakh no es un libro cronológico, aunque te podemos decir que de cierta forma está más cronológico en la mayoría de las partes que la Torah sí no salta de aquí para allá, de allá para acá, entonces no lleva un patrón definido en la línea de tiempo. Aquí estamos diciendo que nos ubicamos en el capítulo 17, diciéndonos que había un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Mijayahu. ¿Listo? Mijayahu tenía el nombre de Hashem en su nombre. Y él dijo a su madre, empieza diciendo un relato ahí como que es difícil de entender. Le dice: los 1000 ciclos de plata que te fueron quitados, son los que dijiste una maldición en mis oídos, los aquí. La plata está conmigo. Estamos diciendo que a este hombre, Mijayahu, le iba a caer una maldición de parte de su madre porque ella decía que le habían robado 1100 shekel de plata. Por lo tanto, él está confesando que lo que hizo, le dice: aquí tengo todo, no pronuncio una maldición. Entonces la madre cambia en ese momento y dice: bendecido seas, hijo mío, yo había dedicado por completo este dinero a Hashem para ser un ídolo tallado. Imagínense eso, ¿no? Para Hashem, para ser un ídolo tallado. Ahora lo devolveré para ti. Al regresar el dinero a su madre, ella tomó entonces 200 ciclos de plata, los dio al fundidor, quien hizo un ídolo, ¿cierto? Y lo puso en la casa de Mijayahu. El nombre que utiliza allí, el Tanaj, es un terafim, ¿listo? Y consagró a uno de sus hijos como sacerdote. Entonces, recuerda nuevamente aquí el Tanaj que en aquellos días no había rey en Israel y cada quien hacía lo que quería, lo que bien tenía su parecer. ¿Por qué? Porque si no está el gato, los ratones hacen fiesta, ¿sí? De hecho, estuve leyendo hace poco un libro sobre el libro de Ruth, que es precisamente el que iniciaremos dentro de una semana, y se llama ese libro de la monarquía de la realeza, ¿sí? Del fracaso que fueron los jueces de Israel a el éxito de los reyes, ¿sí? Entonces, recuerden que hemos dicho, aunque son de renombre y salen en el Tanaj y son importantes,
el Tanakh nos quiere decir que no eran siempre los grandes Sadikim de cada generación, sino a veces eran los menos malvados de cada generación. Muy bien. Nos sigue el Tanakh diciendo que había un hombre de Betlehem y Yehudá que era un leví. Listo, y salió de allí buscando dónde vivir y llegó al monte de Efraín, a la casa de Mija, de camino. Entonces aquí ya nos cambió el nombre, ya no lo llaman Mijayahu, el Tanakh, sino le dicen Mija. Le quitó el nombre a Hashem, toda vez que este muchacho que estamos mencionando, que vivía en el monte de Efraín, Mijayahu, ya llamarse Mijayahu, ok, eso es la tría. El nombre de Hashem fue sacado de su nombre. Yo le quito fuerza. Entonces Mija le ofreció quedarse con él, dijo quédese acá y yo seré un padre para ti y tú serás un Cohen, ¿sí? A cambio te voy a pagar 10 shekels de plata por año, ¿cierto? Más ropa, más sustento. Y el Leví aceptó, ¿cierto? Entonces convivieron todos juntos en el momento, ¿cierto? El joven fue perdón, el joven era para él como uno de sus hijos, el joven levita que llegó a la casa de Mija, ¿cierto? Entonces dice que Mija nombró a el Leví y el joven se convirtió en su sacerdote y vivió con Mija y Mija pensó, ahora sé que Hashem me hará bien ya que tengo un Leví por Cohen. Y ahí finaliza el capítulo 17. Hay algunas cosas que vamos a analizar de él. ¿Listo? Lo primero, ya como lo dijimos al comienzo de este estudio. Al comienzo de este estudio dijimos que este episodio, digámoslo así, que está redactado en el Tanaj, no sucede en el cronológico después de la muerte de Shimshon. Esto se remite a días atrás. ¿Listo? Hay una discusión de los Jajamim en cuanto a en qué momento de la historia se ubicó este episodio en el cual se hizo una idolatría en el Israel. Pues, fue normal durante todo el libro de Shoftim, pero acá puntualmente nos dice que alguien lo hizo, que tomaron plata, que hicieron una compra, que nombraron un cohen de los Leví, y vamos a ver también la identidad de ese Leví, quién era. Entonces, Rashi dice que aunque todo esto está al final de Shoftim, este episodio tuvo lugar en realidad en los días de Otoniel Ben Kenash. Estamos hablando del primer juez que tuvo Israel después de Yehoshua. Sí, estamos diciendo que fue al comienzo de este libro que estamos estudiando, porque empezamos hablando precisamente de Otoniel Ben Kenash. Nos dice Rashi también, ¿cierto? ¿Cuál es la prueba? En los primeros capítulos del libro de Shoftim, cuando se está hablando precisamente de Otoniel Ben Kenash, allí nos aparece una mención al terafim de Mija en el Mishkan durante la existencia del Mishkan de Shiloh. ¿Sí? Entonces estamos diciendo que ahí tiene una prueba y es fuerte porque está relacionado uno con el otro. Claramente está diciendo el terafim y el dueño del terafim. Muy bien, también Rashi nos dice que Mija robó a su madre y confesó el robo al ver que su madre pronunció una maldición, ¿cierto? Lo hizo para que fuera anulada esa maldición. Recordemos que en el Pardes Torah hemos estudiado que uno no debe nunca despreciar una maldición de cualquier persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede hacerse realidad, es probable que se haga realidad. La prueba, por ejemplo, Abimelech, que habló diciendo estas monedas serán para ti y para tapar los ojos de los que te vieron. Le regaló dinero a Sara y a Abraham. Y esa frase, tapar los ojos, al final se consideró que fue una maldición, ¿cierto? Toda vez que al final Yitzhak Rabinu pues quedó precisamente ciego. ¿Sí? Entonces no hay que menospreciar la maldición que nos dé cualquier persona porque podría llegar a hacerse real. Muy bien. Nos dice ahora Rashi también que algunos comentaristas ubican esto en otra época de los libros de los Shoftim, ¿cierto? Nos dicen que esa mujer que pronunció una maldición porque se le perdieron 1000 ciclos de plata era en realidad Dalila, ¿sí? ¿Por qué Dalila? Se sacaría por una Geser Shabbat porque el valor que le fue hurtado fueron 1100 shekels, ¿cierto? Y 1100 shekels fue lo que ella recibió por hacer caer a Shimshon, ¿cierto? Sin embargo, dice Rashi, hay un error aquí, porque mi hija precedió a Shimshon muchos años, ¿cierto? Sin embargo, ¿cómo explicar
que sale en este momento, en la línea de tiempo, en la escritura, y no en el momento que sucedió realmente. Nos dice Rashi que simplemente están yuxtapuestos en el Tanaj los dos eventos, el de Dalila, el de Mijá, y se parecen en los 1100 shekels de plata, para enseñarnos cuánto nos puede corromper el dinero, porque en ambos incidentes el dinero fue el causante de las desgracias que ocurrieron. ¿Sí? Entonces, no quiere decir que el dinero sea malo, solo que el dinero puede amplificar todo lo que hay en el corazón también. Entonces, si es un corazón bueno, pues súper. Seguro que va a usar el dinero bien cada persona. Pero si el corazón no está bien, seguramente el dinero va a ser una perdición, va a ser algo malo para cada persona. ¿Cierto? Y una anotación importante que dice Rashi es que a lo largo de todo este capítulo, de todo el texto que se va a hablar sobre esta idolatría, se nombra el nombre de Elohim, el nombre Elohim de Hashem, ¿cierto? Y ese nombre es profano en este contexto, ¿sí? No estamos hablando de que se refiere a Kadosh Baruj Hu, sino más bien al atributo de juicio de él, no propiamente a Kadosh Baruj Hu. Entonces es un nombre profano. Muy bien, ¿qué más nos enseña Rashi sobre este capítulo? Nos dice que es hijo de una Leví, ¿cierto? Pero es llamado Yehudí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se comportó como Menashe ben Hizkiyahu. Este será un rey de Israel que estudiaremos mucho más adelante, que instituyó la adoración de los ídolos en Israel, ¿cierto? Sin embargo, en realidad, la identidad, ojo con esto, mis amigos, de este Leví, que se ofreció para ser, que aceptó el cargo de ser un Cohen con una imagen de idolatría, se llamaba, perdón, no se llamaba, era hijo de Gershon, el hijo de Moshe Rabbeinu. Estamos diciendo que es nieto de Moshe Rabbeinu. Sí, ahora sí podemos entender porque al cierre del capítulo 17, el Tanakh nos dice que el Micá, que fue el que hizo el terafín con la plata, ¿cierto? Nos dice, parece que Hashem me hará bien, ya que tengo un Leví por Cohen. Entonces de aquí aprendemos que él se confió y dijo, no, si este es un nieto de Moshe, este hombre tiene la Kedusha vivita, y entonces yo voy a ser prosperado porque tengo ahora uno de la familia real de Moshe aquí a mi cargo. ¿Sí? Ok, entonces así podría ser, ¿no? Pero no podemos basarnos en el comportamiento de un padre, una madre, para detectar cómo va a ser el de sus hijos. A veces sí, pero a veces no. ¿Sí? ¿Cómo vamos a suponer que los nietos de Moshe van a ser grandes? Eso no lo sabe, sino que cada uno se forja su propio camino. ¿Sí? El Midrash cuenta que antes de nacer, nosotros somos ya codificados con todo lo que tendremos. Este será alto, este será bajito, este será gordo, este será flaco, este será rico, este será pobre. En fin, todo está ya codificado, excepto una cosa. Nunca está dicho desde el cielo si alguien va a ser un justo o va a ser un malvado. Eso es un camino que cada uno de nosotros escoge. Por lo tanto, pues aquí estamos aprendiendo que no significa que por ser nieto de Moshe Rabbeinu iba a ser un gran Cohen, un Leví importante, sino que él se forjó su camino y en su camino esto fue lo que llegó a ser. Pero no significa que sirvan simplemente el mérito de cada uno de nuestros padres. Cada uno de nosotros tenemos que forjarnos nuestro camino. Muy bien. Ahora vamos a hacer una equivalencia, ¿no? En la Parashá Hayezara, que es donde estamos estudiando en este momento, en el Pardes Torah, nos cuenta que Abraham Avinu pagó 400 shekel, ¿cierto? De plata por la cueva de Macpela, ¿sí? Que en conversión a números modernos, según historiadores recientes, más o menos equivalen a 8 millones de dólares, ¿no? Listo. Entonces acá estamos diciendo que el ídolo se mandó a hacer con 200 shekel de plata. Estamos diciendo que la equivalencia sería la mitad de lo que pagó Abraham por la cueva de Macpela. ¿Sí? Eso quiere decir que costó aproximadamente ese ídolo 4 millones de dólares.
¿sí? Ni más ni menos. Un pedazo de ídolo. Y al nieto de Moshe Rabbeinu, nos dice el Tanaj que le empezaron a pagar 10 shekels de plata. Entonces, basándonos en la misma equivalencia, 10 shekalim de plata vendrían a ser, entonces, en moneda actual, $200,000 al año. ¿Sí? Eso no es un sueldo nada malo. Imagínense eso, $200,000 al año. Eso es harto dinero, bastante dinero. Eso es lo que tiene la idolatría a su servicio, ¿sí? Por todo lado, pero que nos damos cuenta, por ejemplo, acá en Colombia, uno va y las sinagogas pues son casitas, son casas, son casas. Simplemente que las casas se han organizado y allí se pone las sillas, el Sefer Torah, ¿cierto? Y los libros, en fin. Pero ustedes van y ven las iglesias, esas son edificaciones gigantes, edificaciones construidas con alta ingeniería, ¿sí? Precisamente la idolatría mueve mucho dinero, mucho dinero, mucho dinero, pero nosotros pues lo hacemos en la medida siempre de lo posible, ¿sí? Esto también nos enseña que todos buscamos a Hashem, ¿cierto? De maneras distintas. Lo. Akash Baruj Hu solo tiene una manera de ser buscado, ¿sí? Todos encontramos el camino de formas distintas, pero cuando ya estamos en el camino, no es que hay muchas maneras de buscarlo y todos buscan un mismo Dios, así lo adoran y lo llaman de otras formas, no. Así es como se camufla la idolatría, ¿sí? Muy bien. De este capítulo aprendemos también, ya lo mencionamos, que el dinero corrompe a todos, ¿sí? Tanto a Kohanim, como Levín, como Israel, como no judíos, como Beninoas, todos, ¿sí? Un ejemplo muy importante de esto es el segundo Bet HaMikdash, ¿sí? No sé si saben, pero en el segundo Bet HaMikdash habían corrupción y se compraban el derecho a ser Kohen Gadol cada año. Entonces, todos, el que más pusiera dinero para sobornar a los demás, ese era el designado Kohen Gadol para que hiciera el día de Yom Kippur, el servicio allá dentro del Kodesh HaKodashim, ¿sí? Y ahí fue donde se empezó a degenerar el judaísmo. Am Israel se empezó a generar desde arriba, desde los Kohanim, ¿sí? Y por eso que en el primer Bet HaMikdash hubo apenas 18 Kohanim, pero en el segundo Bet HaMikdash hubo más de 300, ¿sí? Aunque estuvieron construidos casi tiempos similares, cada uno de los dos Bet HaMikdashot, ¿sí? Otro ejemplo, muchas estafas rabínicas modernas. Por ejemplo, sé que todos aquí, o casi todos, están en el proceso de Giur, ¿cierto? Es Rashi, que pronto los vemos bajar a la Mikveh y hacer parte de Amisrael. Muy bien, bendito Hashem por eso. Pero es muy importante que uno tenga un Beit Din reconocido, ¿sí? Porque uno, si no tiene un Beit Din reconocido, pues bueno, no hace un compromiso con Akash Baruj Hu, ¿no? Se supone que eso es lo que uno hace ante los hombres. Ante los hombres está bien. Pero la cadena principal es ante Akash Baruj Hu mismo. Sin embargo, actualmente, y como el mundo va cada vez más en decadencia, varios se pueden vestir de rabino y estafar personas. Eso no estaría bien. Entonces, Hashem, que la conversión que van a hacer ustedes sea totalmente kasher, con un buen reconocido en el mundo y les sirva a la postre, porque no, más adelante para hacer una lidiar de Israel. Muy bien. Vamos a hablar ahora del capítulo 18. ¿Listo? Pasamos al capítulo 18 de Rosh Team. Nos dice el capítulo 18, nos inicia diciendo la misma retaila, no había rey en Israel y los Bene Israel, ¿cierto? Buscaban terrenos para habitar, puntualmente la tribu de Dan. Recordemos que, vamos a hacer un feedback, recordemos que Yehoshua bin Nun no conquistó todos los territorios, pero los dejó repartidos, ¿cierto? De forma, pues, que cuando ya llegara el momento de que cada una de las tribus se apersonara de sus territorios, pudieran conquistarlos, pudieran poseerlos ya como tal. En ese mismo orden de ideas, uno de los que todavía no tenía territorio era el territorio de... Entonces, ahí nos devolvemos otra vez otro poquito, ¿ven? Estamos al final de los días de Yehoshua, al comienzo de los tiempos de los jueces.
Entonces nos cuenta el Tanaj que los Beneidán estaban buscando terreno para habitar, ¿cierto? Ok. Y los Beneidán enviaron 5 hombres para espiar la tierra. Entonces nos cuenta allí el Tanaj que al llegar al monte de Efraín se quedaron en la casa de Mija. Otra vez apareció acá el señor Mija, del Terafim. Entonces al llegar reconocieron al Leví. Dijeron, este muchacho que está haciendo acá, ¿cierto? Y él les dijo cómo Mija lo había contratado y pues que ahora él era un Cohen allí. ¿Sí? Entonces le dijeron a Leví, consulta a Shem por nosotros para saber qué nos dice referente a la conquista que queremos hacer de los territorios. Y entonces este Leví, que ahora era un Cohen al servicio de un Terafim, les dijo, Lech Shalom, vayan en paz, ¿cierto? Y allí nos cuenta entonces el Tanaj que llegaron a Laquish y vieron la gente que habitaba allí, tranquila y segura, y no tenía ningún negocio con ningún hombre. Entonces, así que al dar el reporte a sus hermanos, se propusieron ir contra ellos porque la tierra era muy buena. Claro que sí, eres Israel es la mejor de todas las tierras del mundo. Y salieron de los Beneidam, de Zora y Estaol, nos dice el Tanakh, 600 hombres con armas de guerra. Ok, muy bien. Voy a mostrarles algo, denme un segundo. Quiero mostrar acá algo. Por acá está. Muy bien. Les vamos a mostrar ahí la imagen que está cargando. Eso es lo que era un terafín. ¿Sí? Bueno, este es un tamaño pequeño. Este es un tamaño de bolsillo. ¿Sí? Eso es lo que se considera un terafín. Aunque terafín pues tiene muchas descripciones. Según también otra que veremos en el par de historia más adelante, es el que se robó Rachel Imeino. ¿Sí? Nos cuenta la Torá que Rachel Imeino tomó los ídolos de su padre Labán. Y como tomó los ídolos de su padre Labán, entonces después cuando él llega a buscarlos, ella dice que tiene enidad, que está en su periodo menstrual, no se para delante de su padre y por lo tanto eh, eh, pues no se descubre en ese momento el culpable. Sin embargo, Jacob vino, pronunció una maldición y dijo, aquel que tenga esos ídolos morirá, y pues lo tenía Rachel Imeino. Cuando tuvo a Benjamín falleció inmediatamente, ¿no? Entonces ese terafim que les mostré era más o menos una representación de uno de los tamaños, pero así eran en esencia las imágenes talladas que se hacían en aquellos días. Muy bien. Nos sigue diciendo el Tanaj que entonces la tribu de Dan acampó en Kiriat Yarim, ¿cierto? Y ese lugar se llamó Mahane Dan, el campamento de Dan, porque allí pues habitó la tribu de Dan precisamente. Y pasaron y llegaron a la casa de Mija otra vez, y los 5 espías aconsejaron ir a ver el ídolo, el terafín y el efod. Estos 5 hombres entraron, tomaron el ídolo, el efod, los terafim, y al mismísimo Cohen, nieto de Moshe Rabbeinu, ¿cierto? Y entonces nos dice que le dijeron al Cohen, véngase con nosotros porque usted va a ser ahora un Cohen de toda una tribu de Israel, no solamente de una casa. Entonces el Leví, pues ni corto ni perezoso, aceptó la propuesta hecha por los hijos de Dan, se fue y salieron rumbo a la conquista de territorios. Ok, ¿qué más nos cuenta el Tanaj? Nos dice que los hombres vecinos de Mijá se fueron detrás de ellos, los alcanzaron para recuperar, ¿cierto? Pero al ver que eran más numerosos, regresaron a casa. Entonces Mijá fue y dijo, hey, no se me lleven el ídolo, no se me lleven el efod, no se me lleven el terafín, no se lleven tampoco al Cohen. Y entonces no pasó nada, se regresó Mijá a su casa finalmente, porque pues eran muchos. Entonces le dijeron, señor, no haga aquí un problema de estado, lo mejor es que su merced se devuelva por donde vino. Ok, listo. ¿Qué más nos viene a decir el Tanaj? Que los Benedán tomaron Laquis y quemaron la ciudad y no hubo quien los auxiliara, porque no tenían alianzas con ningún hombre. Esa ciudad llamada Laquish no tenía alianzas con ningún hombre ni hacían negocios con nadie. ¿Sí? Aquí en Colombia, al mejor estilo paisa. Aquí la gente de Medellín, los antioqueños, ellos son muy regionalistas, ¿sí? Allá llega alguien que no es paisa, les decimos acá,
y pone allá una tienda y nadie le compra a esa persona. Aquí son de regionalistas. Bueno, esa no es una mala medida, eso no se debe hacer. Precisamente fue lo que le costó la vida a los habitantes de Lakish. No hacían alianzas con nadie, no hacían negocios con nadie. Cuando los atacaron, pues nadie vino a su ayuda. Sin embargo, pues bueno, porque el territorio fue tomado para Dan. Entonces así se le puso a la ciudad Dan por el nombre del patriarca de la tribu, ¿cierto? Y aquí nos aparece, ahora sí, el nombre del famoso Leví. Se llamaba Jonatán, hijo de Gershom, hijo de Menashe, dice así el Tanakh. Vamos ahorita a hablar sobre eso. Jonatán, hijo de Gershom, hijo de Menashe, ¿listo? Y fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el cautiverio, mientras el Mishkan de Hashem estaba en Shiloh. O sea, eso duró harto. Esa estatua y la tribu de Dan, permeada de idolatría, eso duró hasta que llegó el exilio de Nabucodonosor, nos está diciendo el Tanakh. Muy bien, vamos a analizar sobre este capítulo. Primero, al comienzo dijimos que 5 espías de la tribu de Dan llegan a la casa de Mijail y le hacen 3 preguntas a ese Leví, que lo reconocieron. Le dijeron, ¿quién te trajo aquí? ¿Qué haces en este lugar? ¿Qué tienes aquí? Y nos dice Rashi, esto es un paralelismo, son palabras de asombro, porque todos sabían que él era un descendiente de Moshe Rabbeinu. Entonces él era el nieto de Moshe Rabbeinu, lo dijimos. Y se parece a 3 frases que usó Akadosh Baruj Hu con Moshe Rabbeinu. ¿Listo? Cuando se le dice a ese Leví, ¿quién te trajo aquí? Es igual que cuando Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe Rabbeinu, no te acerques acá y quita el calzado de tus pies porque este lugar es sagrado. Oh, ok. Y luego, la segunda pregunta es, ¿qué haces en este lugar? Ok. Se parece a una frase que le dijo Akadosh Baruj Hu a Moshe Rabbeinu, que es, ¿quién dio la boca al hombre? Recordemos que Moshe decía, yo no puedo hacer esta misión porque soy de la lengua. ¿Sí? Y la tercera pregunta, ¿qué tienes acá? Nos dice entonces Rashi que el paralelismo es, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Cuando le estaba diciendo que una de las pruebas para aplicar comparo en Mizraim era tomar su bastón, arrojarlo y que se convirtiera en serpiente, ¿sí? Ahí está que todo es un círculo. Lo vivió Moshe, ahora lo está viviendo su nieto. Y así nosotros vamos por el mundo, cambiando de cuerpo seguramente, pero viviendo exactamente las mismas situaciones, exactamente las mismas situaciones. Muy interesante que nos dice el Tanaj que ellos conocieron la voz del Leví. De acá aprendemos los acentos diferentes de las tribus, ¿sí? Hay países que son multiculturales, muy plurales, como nuestra nación, precisamente Colombia. Acá tenemos acentos de todo tipo. Todos sabemos cómo habla el costeño, cómo habla el pastuso, cómo habla el caleño, cómo habla el paisa, cómo habla el rolo, cómo habla el llanero, cómo habla el tolimense, ¿cierto? Todos sabemos cómo habla cada uno. Bueno, eso no es diferente dentro de las tribus que existían dentro de Eretz Israel. Se conocían por los acentos también que utilizaban. Aprendemos que la consulta que aparentemente hace este Levi a Shem, supuestamente para saber si iban a la guerra o no, en realidad fue a través de hechicería. ¿Sí? Acá uno se va a manifestar a un Cohen que no tiene el Hosher Mishpat, que no tiene el Urim Betumim, que no está en el Mishkan, ¿cierto? Sino que está pues haciendo un servicio porque le están pagando y porque es un ídolo lo que tiene al frente. Entonces acá Baruj no le respondió. En realidad fue un truco de hechicería, ¿sí? El Cohen dijo, sigan en paz ante Hashem, significando el designio divino, ¿cierto? Vale mucho más que las figurillas de hechicería que no valen nada. A pesar de que él no consultó a Hashem, les dijo, sigan en paz ante Hashem, ¿sí? Entonces, pues, digamos que en medio de lo malo que estaba haciendo, pues, tuvo ahí un punto que anotarle, mencionando a Calvary. Muy importante que recordemos que entonces este pueblo llamado Lakish fue conquistado por la tribu de Dan porque vivían solos. Ellos no decían que no necesitaban de nadie más, que nadie los ayudara, con nadie negociar. No tenían hijos, no tenían aliados. Y esto no nos puede pasar a nosotros.
Entre más alianzas tengamos, seguramente es mejor para todos, ¿sí? Dentro de lo que los límites permitan. Entonces, no nos hagamos enemigos de todos los que nos rodean, sino tratemos de hacer siempre la shalom. Lo más difícil de hacer, la shalom. Esta ciudad de Laquish es mencionada con otro nombre en Yoshua capítulo 19, versículo 47, ¿cierto? Se llama la ciudad Leshem en ese contexto. ¿Listo? Leshem. Porque en esa tierra descubrieron una piedra preciosa del Hoshen Amishpat que correspondía a la tribu de Dan en el pectoral del Kohen Gadol, ¿cierto? Se llamaba precisamente Leshem, esa piedra preciosa. Por eso ellos dijeron, esta es nuestra propiedad ancestral, este es el territorio que nos corresponde, porque precisamente es la tierra donde se da la piedra que nos corresponde, el Hosh, la Mishpah de la tribu de Dan. Muy bien. La Gemara nos cuenta, en Baba Batra, página 109, perdón, que acá tenemos aparentemente una contradicción, ¿no? Porque se mencionó al comienzo del capítulo 17 que este Leví era hijo de Gershom. Y el único Gershom que nos ha mencionado hasta ahora la Torah era el hijo de Moshe Rabbeinu. ¿Sí? Por lo cual aprendemos que este Leví entonces era un nieto de Moshe Rabbeinu. Pero entonces en el capítulo 18 que acabamos de leer, ya no es llamado hijo de Gershom, sino hijo de Menashe. Perdón, hijo de Gershom, no dice hijo de Moshe, sino hijo de Menashe. ¿Cierto? Acá nos dice la Gemara que para no manchar el nombre de Moshe Rabbeinu, el hombre más santo que vivió en esta tierra, el mejor de todos los profetas, el más grande, entonces Shmuel, que fue quien escribió este libro, el profeta Shmuel, le agregó una nun, diciendo Menashe. Entonces a Moshe le agregamos una nun y nos queda Menashe. Y de esa forma queda salvaguardado el honor de Moshe Rabbeinu. No podemos manchar su nombre, aunque un nieto suyo no fue lo que se esperaba, no se mancha jamás a Moshe Rabbeinu. Muy bien, pasamos al capítulo 19. Un segundo. Ok, listo. Capítulo 19. El Tanaj nos dice que sucedió que no había rey en Israel, ¿cierto? Y nos cuenta que un leví tomó una concubina de Betlehem. Y su concubina le fue infiel, ¿sí? Nos dice así, le fue infiel. Vamos a cambiar de imagen. La concubina levita. Y entonces nos dice el Tanaj que ella se fue de casa del Leví, que era su esposo, y se fue a la casa de su padre. Y estuvo entonces viviendo en la casa de su padre. 4 meses. Se levantó, sin embargo, el Leví, ese marido de esa mujer, para hablarle amablemente y traerla de vuelta. Y entonces cuando vio su suegro a ese hombre, se alegró. Sí, eso es algo raro, ¿no? Normalmente la relación entre suegros, yernos y suegros, nueras, suegros, nueras, no es que sea favorable, normalmente no, pero hay excepciones seguramente. Acá vemos que el Tanakh nos dice que el suegro se puso feliz de ver que el Leví había venido hasta su casa. Pues claro, un Leví es de la tribu más preciada por Akadosh Baruj Hu. Y nos dice que lo detuvo allí, se quedó 3 días y comieron y bebieron, y al cuarto día entonces el Leví se paró para irse. Sin embargo, su suegro le dice, no, eso está muy tarde, que se va a ir así, sin comer, quédese. Y pues comieron, se alegraron y se quedaron un día más. El quinto día le repitió lo mismo, le dijo, no se vaya, quédese otro poquito. Y ya en ese caso le dijo, no señor, yo ya me voy. Se levantó y se fue junto a su concubina, su criado y 2 asnos ensillados. ¿Sí? Y el criado sugirió pasar la noche en la ciudad de Jebús. ¿Sí? Jebús es la misma ciudad de Jerusalén. ¿Listo? Porque su señor le dijo, no iremos a la ciudad de extraños que no sean de Israel. ¿Sí? Entonces, pues, tocaba ir a lo más cercano y lo más cercano era Jebús. Ok. Em, se tuvieron que sentar en medio de la ciudad porque no había quien los llevara a su casa a pasar la noche. Pero aparece un anciano del monte de Efraín, ¿cierto? Y nos dice que salió al campo, le preguntó de dónde vienes, a dónde vas, el Leví le contó todo, y el anciano le dijo,
Shalom la paz contigo. Deja tus necesidades conmigo, pero no te alojes en la calle. Y entonces fueron a la casa de este anciano, lavaron sus pies, comieron, bebieron, y mientras se alegraban en su corazón, aparecieron los hombres de esta ciudad, rodearon la casa y al estilo de Sedom y Amorá, golpearon la puerta y le dijeron al dueño, saca al hombre para que lo deseemos. Oh, ¿no pasó esto ya? Claro que sí, tenemos acá otra vez un Galgal, misma situación, diferentes personajes. Entonces el hombre dueño de la casa viene y les dice, no hagan esta vileza, aquí está mi hija virgen, y también la concubina de este hombre, hagan con ella lo que quieran, pero no le hagan nada de daño a este hombre. Sin embargo, los hombres no escucharon, y entonces nos dice que el Leví tomó a su concubina, la sacó, ¿cierto? Y quedó afuera, merced de los hombres de esa ciudad que estaban en Jebús, llamada Jerusalén actualmente, pero en la parte, en el territorio de Benjamín, ¿sí? Acordemos que Jerusalén es una ciudad que está en la mitad de los territorios, la mitad en Judá, la mitad en Benjamín. En este caso, estamos hablando del pedazo de Benjamín. Ok, tomaron a la mujer y la violaron toda la noche, ¿sí? Todos los hombres abusaron de ella aquella noche, hasta la mañana. Y ya al amanecer, la mujer se postró a la puerta de la casa donde estaba su esposo. Y al salir el hombre, la concubina había caído y sus manos estaban en el umbral de la puerta, ¿cierto? Entonces nos dice el Tanaj que él le dice, vámonos, párese. Y pues ella no respondió. Entonces él la subió en un asno, ahí estamos viendo la imagen, que la están subiendo al asno para transportarla, ¿cierto? Y nos dice que cuando llegó a su casa, el Leví tomó un cuchillo, partió 12 pedazos a la mujer y envió a todo el territorio de Israel un pedazo. Y les dijo, no se ha visto algo así desde la salida de Misraim. Y ahí, pues, por decirlo de cierta forma, expuso, en boleteo le decimos acá, a los de la tribu de Benjamín que habían cometido esta vileza. Vamos a analizar sobre este capítulo. Primero que todo, Masejet Gittin, ¿sí? El tratado que habla de los divorcios en el Talmud, nos cuenta que Rabbi Abiatar nos dice, en realidad esta mujer le fue infiel al Leví. Bueno, pues según Rabbi Abiatar no le fue infiel, ¿sí? Según él dice que no, que el problema vino a ser que encontró una mosca en su comida. Pero Rabbi Abiatar dice no, fue en realidad un pelo, ¿sí? Entonces el profeta Eliyahu nos dice ahí que él le enseñó a Rabbi Abiatar que en el cielo se discutió cuál de los dos tenía la razón y que Akash Baruj Hu respondió que ambos tenían razón y los dos versículos eran las dos versiones eran ciertas, o sea, un pelo y una mosca encontró la sopa de Leví y esto fue lo que causa, dice allí, en la Gemara, una de las versiones que fue en realidad la infidelidad de la mujer, fue más un descuido en el Kashrut, ¿sí? Sin embargo, analicemos esa situación, ¿no? Primero que todo, algunos dicen que por el cabello se enojó el Levín, por la mosca, pero otros dicen lo contrario. Pero sin embargo, uno cómo puede controlar, pensemos ahora, ¿no? Que una mosca no caiga en un plato ya servido. Es difícil, ¿cierto? Ok, si es difícil ahora, ¿cómo sería antes? Un poquito más. Pero analicemos que si fue un pelo, pudo ser falta de señor de la concubina, porque una mujer que está esposada debe tener el cabello cubierto. Por lo tanto, entonces, ¿cómo será posible que caiga un cabello de la mujer dentro de una sopa? No sería posible. Y Rabbi Yehuda dice que era más bien un vello público. ¿Por qué? Porque él pensó que podía ser lastimado debido a que los vellos públicos son más puntiagudos o pueden ser infecciosos también. ¿Sí? Otra versión sería un tipo de amarre que estaba haciendo la concubina al levita. Bueno, todos estos interrogantes quedan ahí. Sin embargo, vamos a tomarlo ahorita más adelante desde el sentido literal de que le fue infiel, probablemente teniendo relaciones íntimas con otro hombre, la concubina del levita. Ok. Jebús, entonces dijimos que queda en Jerusalén, era un distrito dentro de Jerusalén, una localidad, un barrio, digamos, ¿cierto? Ese territorio fue conquistado al final por David. Nos demoramos todavía un poquito para llegar allí,
Fue cuando, hasta que murió el nieto de Abimelech, porque estaba vivo el nieto de Abimelech, y el pacto que decía Abraham vino con Abimelech, que no lastimaría ni su hijo ni su nieto, seguía vivito, y no se podía violar ese pacto porque el nombre de Hashem había estado comprometido en los documentos. Entonces, hasta ese momento fue que David lo tomó más adelante, este pedazo de Jebús habitado entonces de forma mixta por la tribu de Benjamín y por la tribu y por gente de otras naciones, gente de otras naciones. Ok. Mm, entonces, miremos una comparativa de Sedom con Gilea, ¿cierto? En esta ciudad de Jebús. Primero, referente a Sedom, la Torah nos dice que ellos no se apaciguaron, ¿sí? ¿Cómo así que no se apaciguaron? Sí, cuando Lot les dice, aléjense de acá, no molesten a este hombre, les dice que ellos trataron de arreglar la puerta, entrar a las malas, y tuvieron que los malajíes aplicarle ceguera. Ok, pero referente a este episodio, la concubina de Levita nos dice así, nos dice que solamente tomaron la concubina y no tomaron a la mujer virgen. Entonces, sí se apaciguaron de cierta manera, solo la concubina. Referente a Sedom, la Torah nos dice que todos los hombres, desde el más joven hasta el más viejo, estuvieron allí haciéndole fila a la casa de Lot. Aquí el Tanakh nos dice referente a Jebús, que solo fueron los hombres fuertes. Pues no fueron todos, no fueron los niños, no fueron los ancianos. Diferencias. Ninguno estuvo bien, ¿no? Pero solo estamos haciendo una comparativa. Ni Sedom ni Gibea. Ninguno de los dos estuvo bien. En Sedom nos dice que al final pues no dieron rienda suelta a sus deseos. Ellos sí dieron rienda suelta. Y la diferencia más significativa es que en Sedom eh, eran Goim, pero aquí en Jebús eran Am Israel. Eso sí es una diferencia grave. ¿Sí? Entonces Rashi nos dice, pues murió obviamente del abuso, un abuso sexual de una mujer toda la noche de la mayoría de hombres de una ciudad, eso no se resiste, no se resiste. Y sin embargo, pues ahí ya vienen unas cuestiones que yo me hice cuando estudié este capítulo. ¿Sí? A mí siempre me llamó la atención. ¿Por qué partieron a esa mujer en 12 pedazos? ¿Qué pasó, no? Ojo, estos interrogantes, hasta ahora no he encontrado la respuesta en el Cajamín. ¿Sí? Simplemente son cuestionamientos míos, se los voy a compartir. Si de pronto ustedes quieren opinar, pues ustedes saben que esto es abierto para que todos participemos. La primera pregunta que yo me hago es, si la Torah nos dice que una mujer infiel, ¿cierto? Tiene un procedimiento para hacerse, ¿por qué no se hizo? ¿Sí? Precisamente en el Daf Yomi estamos estudiando Masejet Sotá en este momento, el tratado que habla de la prueba de la Sotá. Según la Torah nos enseña en la Parashá Naso, ¿cierto? Una mujer sospechada de adulterio por su esposo le advierte que no se recluya con un hombre y ella se recluye con ese hombre y hay testigos que los vieron, se sospecha que ella cometió adulterio con ese hombre y por lo tanto él debe presentarla ante un Beidín que la va a remitir a un Sanedrín, que la va a remitir al Cohen Gadol, que la va a poner a tomar aguas de la Kior mezcladas con polvo del Mishkan donde se diluye el nombre de Hashem y se hace una declaración de que si está inocente no va a pasarle nada, pero si es culpable tendrá unas consecuencias descritas allí en la Parashá Naso. ¿Sí? Eso es lo que estamos estudiando ahorita, a detalle en la Gemara, en la hoja que se lee, en todo el mundo igual. Hoy leímos la hoja número 20. ¿Listo? De Masejet Sotá. Entonces ahí es donde me pregunto yo, ¿sí? Si se dice desde la literalidad que ella le fue infiel, ¿por qué no se aplicó la prueba de la sota? ¿Sería que tal vez no habían testigos? Porque si no hay testigos, no hay nada que hacer. La acusación contra una mujer no puede ser simplemente por celos del marido, sino tienen que haber testigos que la hayan visto recluirse y testigos que lo hayan visto a él advirtiéndole que no se recluyera con un hombre específico. Entonces, queda sin resolver. No sabemos qué pasaría. ¿Por qué el Leví no tomó la determinación de hacer la prueba de la sota? Otra pregunta que me hago yo. ¿Por qué el Leví tomó otra vez a la mujer?
si ella ya se había separado de él, estaba hace 4 meses viendo a esa muchacha en la casa de su padre, ¿cómo es que nos viene a decir el Tanás que el Leví fue por él? ¿Acaso no nos dice la verdad que si una mujer se separó de su marido y tuvo otro esposo, no puede jamás volver con el primero? Pues, ¿qué pasó? Segunda número 3. Bueno, no es una pregunta, es más una afirmación. En Masejet Hagigah, la Mishnah número 1, el Talmud nos dice, quienes están exentos de presentar delante de Akadosh Baruj Hu en las regalim, en las 3 fiestas de peregrinación, Pesach, Shavuot, Sukkot, Yerushalayim. Y nos empieza a decir, las mujeres están exentas, los niños de esos están exentos, los tum, los hermafroditas están exentos, nos dice los idiotas, los ciegos, los sordos y los mudos. Y a cada una de las justificaciones la Gemara en de porque ellos no tienen la obligación de presentarse delante de Shem. Pero hay una frase muy importante, dice, los idiotas no tienen que ir. Y ahí se discute quién es un idiota, ¿cierto? Nos dice así. Y precisamente la descripción que da allí, también de qué es considerado un idiota, es alguien que sale solo de noche y se va para los cementerios. ¿Para qué? Para ir a tumbar a los muertos. ¿Sí? La impureza de los muertos. Entonces, una persona así está totalmente exenta de ir al Beit HaMikdash a presentarse en Shalosh Regalim. Entonces, acá vemos un comportamiento muy parecido de este Leví, porque este Leví nos dice que ya cayendo la noche le dio por salir de viaje. Ya conocía y cuando ya se había cansado se metió a la ciudad y todo desencadenó en una tragedia nacional. ¿Sí? Porque vamos a ver las consecuencias de lo que pasó. Adicional, ¿por qué? Digo yo ahora, si esta es otra pregunta, esta es la tercera, ¿por qué este Leví sembró el odio en Israel al partir a la mujer en 12 pedazos? Oiga, ¿sí? Bueno, yo sé que no habían redes sociales para decir, miren lo que hicieron estos desgraciados de la tribu de Benjamin, sí, sí, pero partirla en 12 pedazos, desmembrarla, descuartizar a la mujer que un día fue su esposa. Entonces, yo acá más bien que lo que hizo el hombre fue sembrar un odio profundo, porque claro, eso impacta mucho. Imagínense que a la tribu que le habrá llegado a la cabeza a la mujer. ¡Ah! No, eso es impactante. Le llegó a otro un brazo, a otro una pierna. No, 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 no. Terrible, terrible. Eso es sembrar el odio de verdad. Y me pregunto otra vez sobre este, ¿por qué no enterró a la mujer según la halajá de la Torá? ¿Sí? La Torá nos dice enterrarlo el mismo día si se puede, pero no, este hombre llegó al otro día que ya había fallecido, fue y la partió y la mandó allí en estado de composición a cada una de las tribus. ¿Sí? Y entonces, la conclusión que yo saco de todo esto, sumando 1, 3 y 4, estamos hablando de un levita, ¿cierto? Que se pasaba por alto, se pasaba por la galleta, decimos acá, la alhaja en todos los casos, ¿sí? Y causó genocidio en Israel. Ya vamos a ver cuál fue ese genocidio que sucedió dentro de Israel, ¿sí? Fundamental lo que hizo él, porque en realidad él la dejó morir, él mismo la sacó y se la ofreció a los lobos. Entonces, ¿qué esperaba mi amigo? Que no pasara nada, ¿sí? Y luego, entonces, cuando ya vio que la mujer se murió, dijo, uy, no, esto es gravísimo, esto hay que saber todos en Israel, ¿cierto? En mi opinión, era mejor que muriera un solo de mí, no que muriera casi la tribu de Benjamín, que fue la desgracia que viene a continuación, ¿sí? Entonces, me recuerda que hace algunas semanas atrás tuve una discusión con alguien que defiende mucho a los jóvenes ciber, Rash, es gigante. Los mismos sabios de la Gemara eran descendientes de Cohen también, pero no significa que por alguien es Cohen o Cohen, pues esa persona está conectadísima con la Akash Baruj Hu, salvo que tenga una llamada del Beit HaMikdash, ¿sí? Porque acá estamos viendo que un Leví fue y se volvió sacerdote de la idolatría, por dinero.
Ahora tenemos acá un Leví que llegó y aceptó saltarse todas las alajot de la azotada, de no volver con la mujer, de no enterrar al muerto, de noche, o sea, hacía lo que le daba la gana y creía que estaba actuando sobre un genocidio en Israel. No, no en contra de los Cohen, en contra de los Leví, ni más falta, nos necesitamos todos porque somos Am Israel, Leví, Cohen y Israel, y por lo tanto, debemos es cada uno comportarnos de acuerdo a lo que Hashem espera en nosotros en cada uno de nuestros roles, ¿sí? Pero no quiere decir que porque es Cohen, entonces ya está conectadísimo con Dios y eso lo dicho Akash Baruj Hu, y después de Akash Baruj Hu el Cohen. No, así no son las cosas, mis amigos. ¿So? Y la última pregunta que ya me hago, de esto no tengo una prueba, pero tampoco tengo dudas, tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, es que estos hombres de Sedón fueron reencarnados en los hombres de Jebús y tuvieron otra vez la misma oportunidad de no dejarse llevar tras su deseo, pero otra vez en su misión volvieron a callar, ¿sí? ¿Y cuál es la prueba? Pues callar, portaron así, y esas almas sí pudieron haber reciclado perfectamente, porque las únicas que no resucitarán son las de el diluvio. Las de Zamora sí tuvieron oportunidades de resucitar y de reencarnar, perdón, de corregirse. Muy bien, hasta ahí vamos al capítulo 19, vamos al 20 y al 21. Estos ya que vienen son cortitos. Vamos a finalizar hoy, Bezrat Hashem, el libro de Shofim, para la semana empezar con el libro de Ruth. Wow, ese libro es tremendo. Son 4 capítulos nomás, pero tremendos, tremendos. Bueno, capítulo 20 de Shofim. Recuerden que hay preguntas, hay comentarios, todos son muy bienvenidos. Nos dice el capítulo 20 del Tanaj en Shofim, salieron todos los de Israel como un solo hombre, después de que vieron que cada uno recibió un pedacito de cadáver de una mujer. Salieron todos a enfrentar a Benjamín, ¿sí? Se reunieron 400,000 hombres de a pie. Uf, tremendo ejército, ¿no? Se pidió testimonio a Leví, que dijo que se levantaron contra mí los hombres de Gea, me acusaron de la intención de matarme y forzaron a mi concubina y murió. O sea, esa gente se portó así, ¿no? Yo no sé qué pasaría. Ese Leví era un Leví malvado, les cuento, ¿sí? No van a decir que es bueno porque no es bueno por ningún lado. Entonces, nos dice que tomé mi concubina, la partí en pedazos, cambié por todo el país. Sí, ahora pues todos los hijos de Israel den su consejo. Entonces todo el pueblo dijeron que subirían por suerte contra Gibea, contra esa ciudad de Ibus en Gibea, tomando 10 hombres de 100 hombres de 1000 y 1000 de 10,000 para traer revisiones y vengarse contra Gibea. Iban a tomar una venganza todos contra Benjamín. Entonces se vinieron 11 contra 1, ¿cierto? Hay nombres a preguntar, ¿cuál es esa maldad que ustedes hicieron? ¿Qué es eso tan terrible? Entréguenos los hombres que hicieron esto y el mal será quitado a Israel. Los mataremos, ¿cierto? Pero también aquí mis tíos de Benjamín se volvieron solidarios, se volvieron paisas, regionalistas, y entonces, ¿qué hicieron? Lo quisieron formarse para la guerra porque no quisieron entregar a los responsables que habían violado a la concubina levita. Entonces es una reacción en cadena que viene, tu, 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 porque no se quiso quedar a pasar los llevados del suegro Levi. Sinceramente, ¿cómo se hubiera evitado todo este problema? Y nos dice que entonces Benjamín reunió 26,700 hombres para la guerra contra Israel, y que todos eran zurdos. Nos dice que podían tirar una piedra a un cabello y no fallaban. Tremendo, ¿no? Y nos cuenta entonces el Tanaj que los Ben Israel consultaron a Hashem y Hashem eligió a Judá para salir primero a atacar a Benjamín, ¿cierto? Y el primer día de la batalla murieron 22,000 de Israel. Imagínense eso, ¿no? La proporción es que eran 400,000 contra 26,700 y murieron 22,000 de los 400,000. O sea que esos de Benjamín eran unos guerreros brutales, ¿cierto? Otra vez consultaron a Kadosh Baruj Hu y Hashem respondió que subieron nuevamente a la guerra. El segundo día murieron 18,000 de Israel. Entonces ya van 22,000 más
18.000, ya 40.000 muertos en Israel, y los de Benjamín seguían frescos, ¿no? O sea, eran guerreros jodidos. Nos cuenta entonces el Tanaj que todos los de Israel subieron y vinieron a la casa de Hashem, o sea, fueron al Mishkan de Shiloh, ¿cierto? Lloraron y ayunaron por lo que estaba pasando, ofrecieron a Kadosh Baruj Hu, Korbanot, Orá y Shelamim, ¿cierto? Y nos dice que Pinchas consultó a Kadosh Baruj Hu. Por eso sabemos que todo esto pasó antes de Shimshon, ¿cierto? Muy bien. Y él dijo, suban porque caerán en sus manos. Pues ahora sí, ya se consultó al Cohen Gadol, y ahora sí, si era Pinchas, esto tiene, ahora sí la validez más grande del mundo. Vámonos a la guerra otra vez. Entonces nos cuenta el Tanaj que Israel organizó una emboscada en Gibeá y el tercer día se ordenaron para salir a la guerra. Y los de Benjamín salieron otra vez confiados y mataron unos 30 israelitas. Y los Bene Israel se alejaron para que Benjamín los persiguiera. La ciudad quedó vulnerable. Y entonces 10.000 Bene Israel hostigaron Gibeá. Así murieron de Benjamín 25.180 hombres. 25.180 hombres. Y así dieron toda la ciudad a filo de espada, dice el Tanaj. Y al mirar atrás, entonces toda la ciudad ardía en llamas, así que huyeron, pero cada uno por su lado, ¿cierto? Y cuando veían que eran de Benjamín, los iban matando, los iban matando y los iban matando. Luego se fue Israel, ciudad por ciudad, matando a todos los hombres como bestias y quemando a todas las ciudades. Entonces ese fue el gran problema que se causó con lo que sucedió. Y fue una cadena de errores, muchos responsables. Y esto no vamos a justificar a Benjamín, porque los de Jebús en Gibeá, pues violaron a la mujer. Pero los otros dijeron, no, no les vamos a entregar, somos una sola familia, todos para uno y uno para todos. Ah, bueno, entonces aquí están las consecuencias de esas solidaridades cuando no deben haber. Muy bien, analizamos de este capítulo. Primero, acá no nos está diciendo ya los Benay Benjamín, sino solo dice Benjamín. No menciona a los hijos de Benjamín, sino solo dice, luego Benjamín e hizo tal. ¿Por qué? Porque sus acciones no eran meritorias de que se llamaban por el nombre del jefe de la tribu. No era digno llamarlos Benay Benjamín cuando Benjamín fue tal vez el segundo o tercero en la Kedushá de los hijos de Jacob. ¿Sí? Eso lo dice el libro de los Hotzadik, el camino de los justos. Y Rashi nos dice que como así que eran zurdos, ¿cierto? Nos dice que eran zurdos porque sus manos derechas estaban marchitas, o sea que todos tuvieron una enfermedad que les dañó el brazo derecho, ¿sí? No sé, a mí se me ocurre mi abuela hace como unos, ya casi para 30 años, tuvo un aneurisma cerebral, ¿cierto? Eso significa que en el lado izquierdo de su cerebro le cayó sangre donde no debía, y ella tiene dormido todo el lado derecho del cuerpo. Entonces ella no puede caminar sino un pie y el otro la arrastra, y un pie y el otro la arrastra. Así camina mi abuela. Y a mí se me ocurre que tuvo que hacer algo así parecido, ¿no? Pero entonces eso significa que fue una epidemia que tal vez había mirado a Kadosh Baruj Hu, que afectaba el lado derecho de los de los Benei Benjamín, de los Benjamín, digamos, no les digamos los Benei, los Benjamín. ¿Qué más aprendemos de acá? ¿Cuál fue el error de Israel? ¿Por qué cayeron a la guerra? ¿Por qué murieron? Rashi nos dice que fue porque consultaron quién saldrá primero a la guerra. Nunca le preguntaron a Hashem las dos primeras veces, ¿saldremos victoriosos? Entonces, ojo, resulta que cuando se le hacían preguntas a Hashem, solo se puede hacer una para que Hashem dijera sí o no. Pero si se hacían dos preguntas, hay una discusión grande en el Talmud. Hashem respondía solo la primera, o respondía solo la segunda, o no respondía ninguna, o le respondía a ambas. El único que sabemos que le respondieron más de una pregunta fue a David, cuando hacía las preguntas al Cohen Ebiatar. Y él les respondía, y Hu le respondía las dos preguntas porque era David, a los demás solo les respondía una. Entonces, aquí estamos diciendo que Israel, formado para la guerra, le preguntan a Hashem a través del Cohen Gadol, ¿quién subirá a la guerra primero? Y Hashem decía, pues que suba Yehuda. Después dijo, ahora que suba
otra vez Yehuda, ¿cierto? Pero nunca le dijeron, y vamos a ganar. Entonces dijo, pues Jesús, el que siempre va de frente, que es Yehuda. Ahí estuvo el error, ¿sí? Y Rashi dice también, ¿por qué cayeron 22.000 y después 18.000? Porque no tuvieron ese celo para ir a vengar el incidente de Mija. O sea, cuando se trató de que toda la tribu, o de la mayoría, se vio involucrada en un episodio que involucraba ídolo, un Cohen que no era Cohen, ¿sí? Que estaba sirviendo allá, ninguno de los Bene Yehuda fueron a decir, "Oh, ¿qué tal estos idólatras? ¿Qué tal esta gente? Eso se hace". Pero acá cuando vieron ahí sin cadáver, dijeron, uy, esos babilonios son los desgraciados. Entonces, Rashi nos dice que cayeron en batalla precisamente porque con ese mismo celo no pudieron a vengar a Barjú referente al asunto de la idolatría del ídolo de Mija. ¿Sí? Pero luego, entonces ya nos dice que Hashem sí responde, salgan a la guerra porque saldrán victoriosos. ¿Y qué pasó ahí? Pues se preguntó de forma diferente. Ahora sí, Pinjas preguntó, vamos a la guerra y acá los suban porque los entregaré en sus manos. Y entonces vino y ahora sí cayeron los de Benjamín. Ahora sí hizo la pregunta correcta. ¿Listo? Dijimos que eran 26.700 hombres de guerra, ¿no? Y murieron 25.100. Eso nos dice que quedaron 1.600 de la tribu de Benjamín, de los cuales, ¿cierto? Nos enseña la Gemara, 600 de ellos huyeron al acantilado de Rimón, o sea, como una fuente grande de agua, pero los otros 1.000, es lo que menciona el Tanaj, que se fueron corriendo de la ciudad y los iban matando cuando sabían que eran descendientes de Benjamín. Entonces, eso nos resume que al final los habitantes totales que quedaron de Benjamín fueron 600 hombres que huyeron a los acantilados. No quedaron vivas mujeres, no quedaron vivos niños, no quedaron vivos ancianos. La tribu de Benjamín casi se extingue en este momento. Entramos al capítulo 21. Con este vamos a cerrar el Tanar. Se forma entonces ahora un problema. Éramos 12 tribus, éramos felices y no lo sabíamos, dice el meme, ¿cierto? Y ahora tenemos el problema de que la tribu de Benjamín, pues no tiene habitantes. ¿Qué vamos a hacer? Se va a extinguir una de las tribus de Israel, entonces aquí aparecen los Jamín de la época tratando de solucionar el problema. Nos dice el capítulo 21 que todos los van a Israel juraran, ¿cierto? En Mitzpah, ninguno de ellos daría a su hija a los hijos de Benjamín que quedaron vivos por esposa, ¿sí? Y luego el pueblo vino a la casa de Hashem a llorar amargamente, preguntando, pero ¿cómo va a ser que nos pase eso? Se va a desaparecer una tribu de Israel, ¿sí? Entonces al día siguiente nos dice el Tanaj, se levantaron, ofrecieron temprano ofrenda solada, ofrenda Shelamim, y preguntaron quién entre todos los tribus nos subió contra Benjamín. Sí, los Bene Israel se dieron a causa de Benjamín porque la tribu estaba prácticamente extinta, ¿cierto? Y los habitantes de Yabesh, Gilad, o Jabes de Galad es llamado también en la traducción, no subieron. Resulta que los de esa ciudad no se unieron a la guerra, ¿cierto? Así que la congregación envió 12.000 hombres para herir de muerte a los hombres de Yabesh de Gilad por el llamado a la guerra, ¿sí? Y mataron también hombres, mujeres y niños, ¿sí? Increíble. Pero dijeron, hay que salvaguardar las mujeres que no han tenido relaciones íntimas con ningún hombre. Y de esa forma se va a poder repoblar Benjamín. ¿Sí? O sea, si todas las ciudades de Israel juraron que no les darían la mujer como familiar a los de Benjamín, estaba el nombre de Hashem involucrado, eso no se puede deshacer. Ok. Conclusión, tocaba encontrar una solución. La solución es, ¿quién no subió a la guerra? Pues tal pueblo. Listo, maten los hombres, las mujeres, los niños, dejen solo las mujeres vírgenes. Entonces, sin embargo, dejaron, nos dice, vivas 400 mujeres vírgenes
y las llevaron al campamento en Shiloh, ¿cierto? Ahorita vamos a ver cómo se supo quién era virgen y quién no. La congregación envió a algunos a hablar con los Bene Benjamín que estaban escondidos en el acantilado de Rimón, ¿cierto? Y a llamar pacíficamente, volvieron y les dijeron las mujeres de Yabes Gilad, pero no bastaron, eran 400, pero habían 600 hombres, todavía faltaban 200 hombres por esposa, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó? Que la gente sintió pesar por estos 200 hombres, así que los ancianos se preguntaron qué hacer, ¿cierto? Si ya dijeron que no iban a dar sus hijas, ¿cómo solucionarlo? Entonces resolvieron, ¿cierto? Resolvieron hacer una fiesta específica en Kilo, ¿cierto? Las mujeres saldrían a danzar vestidas de blanco, ¿cierto? Y cada uno podría tomar la esposa que quisiera. Y de esa forma, si la familia fuera a decir que nunca entregó su hija por esposa, ellos iban a alegar que Benjamin fue y la secuestró y se las llevó. O sea, más o menos, ¿sí me entienden? Como la salida lógica. La salida lógica, yo no se las voy a dar como esposa. Pero ya que ellos cogieron en el campo y se llevaron la mujer, pues no fue que yo se la diera. Sin embargo, se cumplió el hecho de poder poblar la tribu de Benjamín, ¿sí? Y nos cierra el Tanaj diciendo que entonces los de Benjamín, los 600 hombres, tomaron sus esposas, regresaron a sus tierras y reconstruyeron y habitaron nuevamente sus ciudades. ¿Sí? Y los Bene Israel partieron cada uno a su heredad, y en aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y ese es el último versículo de el Tanaj en el libro de Shoftim. Analizamos un par de cosas, ¿no? Primera, de este capítulo. ¿Cómo se sabía si una mujer era virgen o no? Esa pregunta sí la voy a hacer abierta. ¿Cómo creen ustedes que se puede determinar eso? Incluso hoy en día, ¿no? ¿Qué se les ocurre? Quiero escucharlos, mis queridos amigos. Shlomi, dale, por favor. Shalom Israel, bueno, quería hacer un comentario, pero no sé, me imagino que, eh, bueno, hoy en día si tiene el cabello, no lo tiene cubierto, eso entraría si es soltera, pero si es virgen no lo sabría, si esa sería una de las causas. Y la pregunta que yo te quería hacer, o más bien el comentario que quería hacer, pues este libro de jueces, digamos, creo que, y terminando los últimos capítulos, por causa de una mujer, Israel se va a la guerra y al final las mujeres son las que tienen que salvarle la patria a los de Benjamín porque acabaron con todo sin dejar ni siquiera mujeres para ellos mismos y las mujeres de otras tribus tuvieron que sumarse a ellos para que la tribu no muriera. O sea, la concubina fue despedazada por su propio esposo y toda la guerra que se formó y Sí, al final les tocó a ellas salvar la patria. sí, bueno, precisamente. Y el desorden todo por no pasar una noche más en la casa del suegro. En realidad fue una secuencia de errores, porque digamos que en las preguntas que yo me hice y que se dieron sin una respuesta clara, eh, eh, lo primero es cómo él vuelve con una mujer que fue infiel, el levita, ¿no? Y después, cómo no le hace la prueba de la azotada. Y bueno, en fin, pero sí, claro, impresionante todo lo que sucedió. Bueno, ¿alguien más de pronto quiere opinar? ¿Cómo se determinaría Discúlpame otra si cosa, alguien... Ay, perdón, qué sigues. pena. En Shoftim Sigue, 20 sigue. dice, 25 dice, a mí intentaron matarme y a mi concubina la humillaron de modo que murió, pero, pero pareciera que como que él dijera que murió fue en manos de él, por manos de ellos, más no por mano de él, porque ella la suben al asno pero no dice en ningún momento que ella está muerta, o sea, que prácticamente él terminó matándola y luego sí la mutiló o en ese caso él mintió o omitió algún detalle, ¿cómo fue? Rashid dice que ella murió, agonizó todo el tiempo,
Solo que cuando ya el levita abrió la puerta de la casa y la vio ahí en el suelo y le dijo, párese, y ya no se paraba, hacía referencia a que pues estaba, como no sé, como en coma, de lo que había pasado, y falleció unas horas después, cuando iba en el camino. Y en el camino fue cuando él decide despedazarla y enviarla por todo el... Después fue consecuencia del abuso que sufrió durante toda la noche. Pero, por lo menos en las fuentes que he consultado, el mismo Rashi dice, ella falleció fue del abuso de todos los hombres de un pueblo contra una sola mujer. Sí, eso es impresionante. Bueno, todos mis amigos, les voy a revelar un secreto. Esta respuesta de cómo se sabe si una mujer es virgen o no, es imposible saberlo. Pero si está escrito en el Tanaj es porque pasó y se hizo de alguna manera posible. ¿Sí? Si hoy en día yo me dice una prueba muy buena, si tiene el cabello cubierto es casado, inmediatamente es descartada que es virgen. Pero igual hay muchas mujeres que aunque no son casadas, tienen el cabello suelto, no son vírgenes ya, ¿sí? ¿Qué sucedió? ¿Cómo se resolvió? Masajet Yevamot, el tratado Yevamot, página 60 nos enseña Rab Kahana, que fue lo que pasó. Nos dice que pusieron un barril de vino, ¿listo? Un barril de vino. Le quitaron la tapa, ¿cierto? Y sentaron a la mujer, o bueno, la pusieron, no, no le quitaron la tapa, pero sentaron a la mujer sobre el barril de vino. Y la prueba que se hizo es que si seguía oliendo a vino a su alrededor, es porque todavía era virgen. Si no olía a vino ya, era una mujer que no era virgen. ¿Por qué? La prueba que da la Gemara es que las mujeres que ya no son vírgenes emiten olores. Y esos olores pues dañan incluso el olor delicioso del vino, ¿sí? En cambio una mujer virgen no emite olores todavía desde sus partes íntimas y por lo tanto así se sabía quién fue virgen y quién no fue virgen, ¿sí? Aclaración, acá no fue como en el desierto. En el desierto tenemos el caso de también una de las conquistas que hizo Moshe Rabbeinu con Sihón y con Og, que llevaron las mujeres vírgenes y Moshe, las mujeres y Moshe tuvo que usar el sí, la Kohen Gadol, para saber quién era virgen y quién no era virgen. En ese momento el Midrash nos cuenta que las mujeres iban pasando frente al Sitz y si se ponían verdes era porque no eran vírgenes, entonces las mataban. Y si se seguían del mismo color normal, pues eso significaba que sí eran vírgenes, pero acá no se usó el mismo método. ¿Sí? ¿Para qué? Para no avergonzar a un Bene Israel. Fue diferente cuando eran mujeres de otra nación que venían a Israel. En ese caso se volvió verde, no se volvió verde. Acá como estamos hablando de hijas de Israel, de la tribu de Yabesh Gilad, del territorio de Yabesh Gilad, para no avanzarlas no se usó el CID, sino solo la prueba del barril. Y esas fueron las dos maneras hasta ahora conocidas de cómo establecer si una mujer es virgen o no. ¿Sí? Segundo análisis es que esto sucedió el día, hoy, el día de repoblar Benjamín, se volvió una fiesta nacional para Israel. Fue el día de Tu Be'av, ¿listo? El día del 15 de Av. ¿Por qué? Porque el día del 15 de Av fue cuando se pudo repoblar Benjamín y fue cuando las mujeres salieron vestidas de blanco al campo y cada uno tomó una esposa y se la llevó. Sobre esto les contaré una historia más adelante cuando hablemos de Shaul, porque Shaul ya estaba vivo por esta entonces. Sí, entonces vamos a ver qué pasó con Shaul en ese momento. El rabino Ben nos cuenta que cuando Jacob vino está bendiciendo a Benjamín, usa una frase rarísima, ¿no? Para Shaba y Bereshit capítulo 49. Jacob vino dice, Benjamín es un lobo. Un lobo, ¿no? Qué rara bendición. Era muy difícil las bendiciones que puso Jacob vino sobre los hijos. Pero acá le dice, Benjamín es un lobo. ¿Qué significa que es un lobo? La respuesta que Rabbi está refiriendo a este episodio de la tribu de Benjamín.
¿Cómo es un lobo? Un lobo es rapaz. Un lobo toma lo que va a cazar y se lo lleva. No se queda ahí quieto, se lo lleva y sale corriendo y después se lo come, ¿cierto? En ese mismo orden de ideas, los 20 de Benjamín, cuando vieron las mujeres en el campo, no fue que dijeron, ay, ven conmigo, yo te llevaré. Nos dice que ellos salieran corriendo, atravesaban el campo, agarraron a una mujer de la mano y se la llevaban a su casa. Y esa fue la única manera, yo sé que suena muy injusto para las mujeres, pero fue la única manera de poder repoblar Benjamín, si no una de las tribus de Israel se hubiera extinto. Y por lo tanto, de aquí aprendemos lo último, ya para cerrar, aquí estamos el libro, Baruch Hashem, eh, las salidas alágicas, ¿listo? Técnicamente parecía imposible repoblar Benjamín por una promesa que se hizo, pero los sabios encontraron una manera de hacerlo sin violar las palabras y los votos que ya habían hecho de no dar sus mujeres, ni sus hijas, ni sus hermanas como esposas para Benjamín. ¿Sí? Y Baruch Hashem, por esos Jajamim que hemos tenido generación en generación que nos han dejado las salidas mágicas cuando tenemos un problema en la cual si se actúa según el consejo que nos dieron, no vamos a estar en ninguna de las mismas de la Torah. Entonces, es muy importante para que nos motivemos a que a encontrar los abogados, los vacíos jurídicos, los vacíos jurídicos que hay por allí en las cosas que nos pasan día a día. ¿Listo? Entonces, mis amigos, ya con esto, estamos Shoftim. La invitación es dentro de una semana. Vamos a empezar el libro de Ruth, ¿sí? Vamos a hablar un estudio para estos por capítulo del libro de Ruth. ¿Por qué? Si bien es un libro muy cortito, oh, cada versículo cargado de unos secretos impresionantes. Sé que les va a gustar. Es Rashem. Para mañana la invitación es 7 de la noche. Tenemos par de Torah. Vamos a hablar de Isaac y Rivka. Vamos a ver cómo se casaron, qué fue lo que pasó, analizándolo desde los 4 niveles de interpretación de la Torah. Es Rashem. Empezaremos a las 7, no a las 8 como les avisé, porque tengo un compromiso a las 9 y tengo que salir de casa una vez finalizado nuestro espacio. Entonces a todos, Laila Tablet Kulam, un gusto volver a estudiar con ustedes.